están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos una invitada muy especial. La hemos tenido hace meses atrás y nos hemos quedado con el deseo de seguir conversando. Me estoy refiriendo a la nutricionista Jessie Valencia, con la cual vamos a conversar el tema invierno saludable. ¿Es posible? Si bien es cierto, nosotros estamos ya cambiando el clima, ya se está sintiendo frío en las mañanas, hay una serie de ideas, de creencias, de mitos, algunos son ciertos, otros no. Entonces vamos a ver de qué se trata y cómo podemos tener todos una salud saludable, una alimentación adecuada para este tiempo. Les voy a dar algunas semblanzas respecto de ella para que se acuerden. Jessie Valencia es licenciada en nutrición y dietética por la Universidad, la UPC. Luego ella tiene una especialización en coaching nutricional y también tiene una acreditación SAC 1. Es también tutor docente en nutrición de la clínica de la UPC y tiene 10 años de experiencia en consultoría particular y promoción de la salud particular y corporativo. Realmente tiene muchísima experiencia, va a ser un gusto poder conversar con ella, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jessie? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia. Un gusto poder saludarlos y estar con ustedes nuevamente conversando un poquito, ¿no? Acerca de estos temas sobre nutrición. Muchísimas gracias. Ahora voy a compartirte la pantalla para que tú puedas transmitir tu PPT, luego del cual vamos a tener un momento de conversar. Va a ser bastante interesante realmente escucharte y siempre es interesante conversar contigo porque siempre estamos aprendiendo. A ver, te estoy dando el Perfecto. objetador. Listo. Entonces empiezo a compartir. ¿Se puede ver? Sí, perfecto, se ve perfecto. Adelante. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, entonces decidí compartir con ustedes hoy este tema porque si bien todavía no es invierno propiamente dicho como estación, ya se siente como si lo fuera, ¿no? Sabemos que hay mucho frío por las mañanas, hace poco tuvimos pues truenos, relámpagos, ¿no? Rayos, entonces se siente, ¿no? Un cambio pues de temperatura significativo y muchos de repente en esta temporada empiezan pues a tener problemas en cuanto a un estilo de vida saludable. Hoy vamos a ver justo cuáles son algunos de los mitos o creencias que tenemos y cómo poder abordarlos o solucionarlos, ¿sí? Para empezar, ¿no? ¿Por qué subimos de peso en invierno? Aquí vemos, ¿no? Dos de repente de las cosas que pasan normalmente en las imágenes, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha a alguien que está pues aumentando la grasa central a nivel del abdominal, ¿no? Luego también en la imagen superior, alguien pues abrigada y comiendo alta cantidad de dulces. No sé si de repente ustedes se sienten un poquito identificados con algunas de estas imágenes. Yo creo que sí, ¿no? Porque a veces suele pasar. Ya se ha visto que en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de por sí la mayoría, ¿no?, de peruanos ha subido de peso, ¿no? Hace poco vieron un reportaje que se hizo sobre este tema, ¿no?, que la mayoría había subido de peso. Y en invierno esto puede ser aún mucho más significativo todavía, así que es importante poder abordarlo. Como les comentaba, ¿cuál es la causa y por qué es que subimos de peso? Hay diferentes motivos, ¿no? Para empezar, una memoria genética, ¿no? Para explicarlo brevemente. En el pasado, ¿no? Nuestros antepasados, ¿no? Ancestros, hace muchos años, ¿no? Normalmente vivían pues en temperaturas muy frías, ¿no? Y en esas temperaturas muy frías, muy bajas, requerían pues una ingesta más elevada de alimentos para poder mantener su temperatura corporal. Ahora, eso era pues en el pasado. Actualmente, menos en Lima, Perú o en Perú, ¿no? En general, las temperaturas no llegan a ser tan extremas, tan bajas como hace muchos años, siglos, ¿no? Actualmente, de hecho, nos sentimos frío, humedad, pero no es que llegan pues a menos 20, ¿no? De grados centígrados. Pero en nuestro ADN ha quedado como que ese chip, ¿no? De que normalmente requerimos consumir más calorías para poder mantener nuestra temperatura corporal. Y es como si nuestro cuerpo por inercia pensara eso, ¿sí? El segundo motivo por el cual podemos subir de peso en invierno, ¿por qué tenemos más hambre en invierno? Hay un cambio hormonal.
el tener menos luz solar, ¿no? Ese clima pues todo nublado, genera diferentes cambios hormonales, y ahorita no voy a profundizar en los nombres porque nos confundiríamos, pero esos cambios hormonales hacen de que nuestro cuerpo por inercia busque alimentarse, comer más alimentos para poder estabilizar su temperatura corporal. Es como un impulso, por así decirlo, ¿sí? El tercer motivo, el sedentarismo, ¿no? De por sí ya todos estamos en casa, sentados, sin poder movilizarnos, haciendo muchos, la mayoría home office, y quienes no hacen trabajo remoto igual están en casa sin poder salir. Algunos hacen trabajo presencial, pero se movilizan lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, sabemos que el tema de sedentarismo está muy fuerte, y en invierno es peor, ¿no? Estamos con frío, sentados en la silla, no nos movemos, y ese sedentarismo, tanto en el día a día como en no hacer ejercicio, también colabora en el aumento de peso. Cuarto motivo por el cual podemos subir de peso, tener más hambre, cambios en el estado de ánimo. Nuevamente, no tener luz solar, no tener días nublados, nos lleva pues a estar de repente un poquito más tristes, ¿no? Más desanimados, ¿no? A veces unos dicen el sol me alegra, ¿no? Me da como que vida, y esto no sucede mucho en el invierno, se ha visto ya, o sea, es algo muy habitual que las personas tengan un estado un poquito más bajo en estos días fríos. Y al tener pues estar más tristes, más desanimados, lo que puede pasar es que podamos recurrir al alimento en búsqueda de darnos pues alegría, ¿no? Y optamos por alimentos de repente altos en azúcares, altos en grasas, cuando estamos con este bajón emocional, por así decirlo, ¿sí? Entonces, más o menos son algunos de los motivos por los cuales subimos de peso y tenemos más hambre en estos días fríos. El tema es el siguiente. Muchos dicen, pero no importa, ¿no? Mi cuerpo necesita más calorías porque hace mucho frío, como está la imagen de la izquierda, ¿no? Esa es la idea que tenemos todos. No, es que hace frío, yo tengo que comer más para mantener mi temperatura corporal. Y la verdad es que esto es falso. Sí, el requerimiento de calorías en una persona es el mismo en todas las estaciones del año, al menos aquí en nuestro país, ¿no? Donde no llegamos a temperaturas tan bajas, ¿no? De repente si estamos en un lugar muy alejado, con temperaturas ya muy por debajo de los 0 grados centígrados, se podría justificar este aumento en cuanto a requerimiento de nutrientes, pero actualmente nosotros, ¿no? No tenemos ningún requerimiento aumentado, es decir, tenemos más hambre, es cierto, podemos tener más hambre, pero eso no involucra que nuestro cuerpo tenga un requerimiento más aumentado de calorías, ¿sí? Entonces es importante poder tener esto claro porque muchas personas sí creen aún esto, ¿no? Que hay mayor requerimiento de calorías. Y uno diría, bueno, no pasa nada, son un par de kilitos nada más, ¿no? O bueno, son 5 kilos o son 10 kilos, esto no afecta, ¿no? Ya luego en verano los bajo, ¿no? De repente, pero la verdad es que sí hay un riesgo en subir de peso de forma acelerada, ¿no? Subiendo grasa, ¿no? Porque bueno, fuera que sería músculo lo que subamos, pero sabemos que sin actividad física lo que sube es grasa, ¿no? Y hay un riesgo en no seguir un estilo de vida saludable y dejarnos llevar por nuestros impulsos, ¿no? Decir, ah, no, tengo más hambre, entonces voy a comer más. Entonces sí hay un riesgo definitivamente en no cuidar y no seguir un estilo de vida saludable. Algunos de los riesgos, por ejemplo, un sistema inmunológico debilitado, ¿no? De eso se ha hablado mucho, ¿no? Ahora a raíz de la COVID se ha visto pues mucho lo importante que es tener nuestro sistema de defensas, ¿no? Que esté ok. Una alimentación pobre en verduras, pobre en frutas, rica en azúcares y en grasas, va a llevar a que este sistema inmune se pueda debilitar y no solamente tengamos más riesgo de COVID, que ahorita es lo que está pues fuerte, sino también más riesgo, por ejemplo, de resfriados y cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces, a cuidar nuestras defensas, ¿sí? Otro de los riesgos que tenemos, ¿no? Si subimos de peso, son diferentes deficiencias nutricionales. Por ejemplo, anemia, ¿no? Si de repente no cuidamos nuestra alimentación, puede haber déficit en la alimentación de zinc, de algunas vitaminas, de otros minerales, que se puedan ver reflejados en diferentes complicaciones de salud, menos energía, más cansancio, más sueño y enfermedades ya mucho más complicadas. Entonces, importante también por eso estar vigilando siempre nuestro estilo de vida.
Otro de repente riesgo, ¿no? Que más de repente visible, ¿no? Porque algunos me dirán, pero el otro no lo veo, ¿no? ¿Cómo puedo verlo? Quizás ya podemos verlo en cabello, en las uñas débiles, la piel un poco más reseca, con menos vitalidad, ¿no? La piel que está un poco como que débil, áspera, el cabello que se parte con facilidad, que se cae, ¿no? En altas cantidades, las uñas que se quiebran con mucha facilidad, nos están comunicando de alguna forma que puede haber un déficit de algún nutriente, ¿no? Y en cuarto lugar, y diría yo que es uno de las consecuencias más graves de tener un aumento de peso, sería el riesgo de varias enfermedades como son diabetes, ¿no? Hipertensión o presión alta. Dislipidemias, con esto me refiero a tener colesterol o triglicéridos elevados en sangre, cáncer de todo tipo, ¿no? Hígado graso, otro tipo de enfermedades cardiovasculares y etcétera, 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 ¿no? Sabemos que la alimentación pues juega un papel muy importante en cómo estamos internamente, ¿no? Es a través de los alimentos que vamos a poder obtener los nutrientes para que todo esté funcionando correctamente dentro. Si no nos alimentamos adecuadamente, pueden haber diferentes complicaciones que van a iniciar desde adentro y se pueden ya manifestar incluso, pues como les dije, en cabello, uñas, piel, ¿no? Que son algunos signos de que hay algunas deficiencias, ¿correcto? Entonces, ya habiendo visto esto, ¿no? ¿Por qué es que tenemos más hambre y subimos de peso? Que no es cierto que tenemos más requerimiento de calorías y que el no tomar la atención del caso al tema puede llevarnos a diferentes riesgos, es que hoy les voy a compartir algunos tips para tener un invierno saludable, porque mi pregunta inicial, que era que si es posible tener un invierno saludable, definitivamente sí, sí es posible que tengamos un invierno, ¿no? Días fríos en que podamos seguir un estilo de vida saludable. Y he decidido un poquito explicarles esos tips con algunas afirmaciones que escucho mucho en consulta, ¿no? En esta temporada. Para empezar, ¿no? Una de las más comunes en estos días es, hace mucho frío para comer vegetales todos los días, ¿no? Eso es típico, ¿no? No, es que yo no puedo comer ensalada, no como ensalada porque hace mucho frío para comer ensalada. Eso me dicen mucho en consulta. Cuando vemos que es cierto, una ensalada fresca de repente de lechuga, tomate, pepino, quizás sí, pues no, puede resultar muy frío, pero tenemos otras opciones, ¿no? Ahí justo se las comento, ¿no? Por ejemplo, verduras cocidas, una excelente opción. Otra opción, las sopas, ¿no? Que son excelentes. Ahora, es importante que esas sopas pues puedan ser sopas preparadas de forma saludable, es decir, no pues poniendo alta cantidad de grasa, ni tampoco pues que sean sopas que parezcan segundos, ¿no? Y no sopas que tienen arroz, fideos, papa, ¿no? Y poquitas verduras, ¿no? Casi nada de verduras. Y solamente es puro arroz, papa, fideos, ¿no? No está mal la papa y el arroz, está perfecto, pero debe ir acompañado de una porción significativa de vegetales, que es lo que queremos que tenga, ¿no? Para consumirlos, justamente. Entonces, importante que sean sopas, pero que tengan una proporción significativa de vegetales, ¿correcto? Y si podemos poner esa sopita de repente un poco de queso, un poco de huevo, un chorrito de leche light, ¿no? O descremada, viene mejor todavía, ¿no? Así le damos un poquito también de proteína a esa sopa. Cremas de verduras, una excelente opción y también súper caliente, ¿no? Algunos dicen, no es muy complicado prepararlo, no tengo tiempo. Es cierto, el factor tiempo es algo pues importante, pero nosotros podemos usar las verduras que tengamos en stock en casa, porque las cremas se pueden hacer de casi todas las verduras, ¿no? Licuarlos, aderezarlo bien y consumirlo, dejarlo luego incluso congelado, se puede dejar en bolsitas Ziploc, ¿no? Esas bolsitas que se cierran se pueden dejar congeladas para luego utilizarlas en la semana, ¿no? Entonces, una opción pues mucho más sencilla, práctica de poder ingerir vegetales. ¿Y con qué acompañar las cremas, no? Podemos ponerle encima un huevito picado, un poquito de pollo deshilachado, alguna tostadita integral correctamente, ¿no? Picada también, queso, ¿no? Queso rallado también podría ser, ¿no? Algún queso que sea bajo en grasa definitivamente, ¿sí? Entonces, cremas de verduras también una buena opción.
Guisos, ¿no? Lo bueno es que nuestra gastronomía es muy extensa, ¿no? Tenemos muchas recetas, así que la idea es poder utilizarlo, ¿no? Poner en práctica. Por ejemplo, un guiso de coliflor con zanahoria y con pollito en trozos y papita, ¿no? Excelente, estamos incluyendo vegetales, ¿no? Un guiso de repente de alverjitas con queso y papa, también están las alverjitas ahí, ¿no? Entonces podemos incluir guisos, ¿no? Que tengan vegetales en su composición y así estamos incluyendo también verduras. Salteados, ¿no? Por ejemplo, unos fideos salteados con pollo y vegetales, excelente, es una preparación caliente, pero que tiene estas verduras que nos van a brindar las vitaminas y minerales que necesitamos, ¿sí? Es importante que usemos pues entonces la imaginación y la creatividad. Y si no hay mucha imaginación y creatividad, tenemos internet, ¿no? Donde podemos conseguir diferentes opciones de recetas, combinaciones. Ahora pues que estamos tan cerca de la tecnología, la idea es sacarle ese mayor provecho, ¿no? Y poder ver algunos tips o recetas, pero de que no se puede comer verduras porque hace frío, ya sabemos que es mentira, ¿no? Hay diferentes opciones. Otro tip, bueno, otra afirmación, mejor dicho, que escucho mucho en consulta a raíz, en estos días, ¿no? A raíz del frío es, no como frutas porque son muy frías. Típico también, ¿no? No, es que yo no como fruta en la mañana porque me levanto con mucho frío, ¿no? Es normalmente lo que nos dice. Cuando realmente las frutas no tienen que comerse heladas, es decir, te va a dar frío si de repente pues sacas de la refrigeradora una papaya picada y la consumes en ese momento, ¿no? Pero realmente si incluso sacas tu fruta que está en refrigeración, imaginando que estaba refrigerada, ¿no? Y la dejas un rato a temperatura ambiente y coge una temperatura, ¿no? De ambiente, no habría ningún problema, ¿no? Eh, pero pueden ser frutas a temperatura, ¿no? Normal, como por ejemplo, no sé, un plátano, una naranja, mandarina, que se pueden consumir. Hay que recordar, ¿no? Esto de decirse muy frías, creo yo que es un poquito exagerado, ¿no? Porque las mismas personas que dicen, no, las frutas son muy frías para consumirlas en invierno, luego están comiendo un helado en invierno, ¿no? Entonces un poquito depende a qué le damos prioridad en este caso. Pero si aún así son muy friolentos y les cuesta mucho, mucho comer frutas a temperatura ambiente, hay otras opciones que podemos usarlas, además de comer fruta natural, como por ejemplo frutas al horno, ¿no? Ahí les puse, por ejemplo, una manzana. La manzana, por ejemplo, si se pone en microondas, que es práctico, ¿no? Con un poquito de canela, un poquito de edulcorante o miel, ¿no? Dependiendo del caso del paciente, ¿no? De cuál sea su objetivo. Se deja unos minutos en microondas, se puede como cocer, ¿no? Y quedar como una manzana dulce que se pueda comer como un postre, ¿no? Eh, Postres saludables, ¿no? Nuevamente, Internet tiene infinidad de recetas, hay queques con avena y plátano, hay galletas que se pueden hacer de avena, con de repente también plátano o otro tipo de fruta, ¿no? Diferentes recetas que podemos conseguir en Internet para poder emplearlas en este tiempo. Compotas, ¿no? Lo que le dicen, pues, compota, ¿no? Mazamorra, ¿no? Pero siempre importante el dulzor, ¿no? Que no sea muy alto en azúcar, en todo caso usar quizás algún tipo de edulcorante o un nivel bajo de dulzor, porque si no, esa preparación sí puede ser muy calórica y podría llevarnos a subir de peso, ¿no? Pero siempre esas preparaciones calientes vamos a consumirlas además de la fruta entera, ¿no? No es bueno que en todo el día, yo no como fruta, y solamente la como al horno y en postres y en compotas, no, hay que acostumbrarnos también a comer la fruta natural, como les digo, a temperatura ambiente se pueden consumir sin ningún problema. Así que hay que dejarnos ahí de excusas y empezar a incluirlas en nuestro día a día. Ahora, otra de las afirmaciones muy comunes en esta temporada también es acerca del consumo de líquidos, no de agua. Normalmente me dicen, yo solamente tomo 2 vasos de agua al día porque hace mucho frío, ¿no? Para tomar más agua, ¿no? Cuando les pregunto, ¿cómo vamos con el consumo de líquidos? No, solamente 2 vasos porque tengo mucho frío ahora, no me provoca, ¿no? Entonces, sabemos que en nuestro requerimiento de líquidos es aproximadamente, ¿no? Porque puede variar de uno a otra persona, pero en promedio estaríamos hablando de 8 vasos de líquidos, ¿no? De agua en general. Hablamos pues de refrescos y de todas las bebidas, ¿no? 8 vasos. Y en invierno no es la excepción, tenemos diferentes opciones para cubrir ese requerimiento. Por ejemplo, infusiones, ¿no? Infusiones, tenemos pues un sinfín de opciones.
cedrón, yerba luisa, anís, manzanilla, menta, ¿no? Infusiones de muña, infusiones que son frutales, ¿no? Que hacen desecar la fruta, ¿no? Y se pueden usar como, también como bebida caliente. Hay infinidad de bebidas que se pueden consumir calientes. La idea nada más es conseguirlas, ¿no? Tenerlas en stock en casa. Algo importante con las infusiones nada más que acotar es que si en caso hablamos de té, ¿no? El té, o sea, que tiene la teína, ¿no? Estos se deberían consumir, sí, no junto con los alimentos, sino esperar al menos 1 hora y media, 2 horas después de los alimentos para consumirlo, porque la teína que está dentro del té puede afectar la absorción de algunos nutrientes de los alimentos que estemos consumiendo. Así que si toman té, mejor que no sea junto con un tiempo de comida principal como es desayuno, almuerzo, cena. ¿Sí? Esa es la única indicación, pero después con el resto de bebidas no hay problema. Otra opción de bebida caliente, por ejemplo, un agua de frutas, ¿no? O sea, por ejemplo, piña, ¿no? Un agüita de cáscara de piña que se deja no hervir, le podemos agregar un poquito de canela, ¿no? Esa agua, y incluso consumir sin endulzar, ¿no? Puede ser también. Agua de manzana también es una excelente opción. Emoliente también que les puse con un poquito ahí de limón, buenísimo, ¿no? Y un poco de linaza, súper bien. Y lácteos también, ¿por qué no? También son líquidos que también cubren nuestro requerimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una leche caliente a media tarde, ¿no? Cuando tenemos frío, va súper bien, ¿no? Ahora, si son intolerantes a los lácteos, bueno, podrían consumir alguna bebida vegetal, ¿no? Pero realmente las leches, si están buscando controlar su peso, ¿no? Subir de peso, optar por la versión descremada, la que dicen light, ¿no? Que es baja en grasa, se puede consumir, ¿no? Incluso si tienen mucho frío, con un poquito de repente de cocoa o cacao, ¿no? Va súper bien también, ¿no? Para esa media tarde en que queremos algo caliente. Y aparte que los lácteos tienen el beneficio que generan sensación de llenura, ¿no? Y bueno, por ser lácteos tienen un aporte significativo de calcio, así que va también súper bien. Algo sí importante que mencionar con la parte de los líquidos es el dulzor, cómo vamos a endulzarlos, ¿sí? Es importante que progresivamente busquemos disminuir el dulzor de las bebidas, porque, a ver, si consumimos 5 bebidas en el día que están endulzadas y a cada vaso le echamos 3 cucharaditas de azúcar, estaríamos hablando de 15 cucharaditas al día, ¿no? Solamente en las bebidas. Entonces, no tomemos las calorías, no tomemos los azúcares, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso? Evitar el uso de azúcar, ¿no? En grandes cantidades, y podemos usar edulcorantes de repente, ¿no? Pero en la mínima cantidad necesaria, ¿no? Stevia, esplenda, que se pueden usar, pero sí tampoco no de forma, no sin control, ¿no? Porque algunos dicen, ah, no, es stevia y le agrego pues 4 sobres. No, tiene que ser igual de forma controlada, ¿no? Podemos de repente usar lo mínimo necesario para que tenga un nivel de dulzor un poquito bajo, y podamos disfrutar la bebida. Ahora, de los 8 vasos que tenemos de consumo de líquidos, de requerimientos de líquidos al día, al menos pues la mitad deberían ser de agua pura, ¿sí? Entonces, si bien podemos apoyarnos en infusiones, en aguas de frutas, en emolientes, lácteos, es importante que de esos 8, al menos 4 sí sean de agua sola, como decimos, ¿no? Agua pura. Y esto pues no es complicado. Así que la idea es que estemos conscientes de este consumo, que tengamos al lado del escritorio de repente, ¿no? Estamos trabajando un toma todo, nuestra tacita, nuestra jarrita, ¿no? Para recordar, ¿no? Ponernos alarmas en el celular, pero la idea es que podamos cubrir nuestro requerimiento, ¿sí? Otro mito, ¿no? Y también bastante común, es acerca del tema de ejercicio, ¿no? Me dicen, me da mucho frío, ¿no? Levantarme a hacer ejercicios temprano, imposible. Con este frío, bueno, y es cierto, ¿no? En las mañanas a las 6 todavía parece de noche, ¿no? Está bastante oscuro el día temprano. Entonces, sé que es un reto, lo sé porque también me pasa, ¿no? También batallo para poder hacer ejercicios en esta temporada, de hecho es más complicado, pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿no? Solamente que es un poco más difícil. Hay que buscar entonces, en este caso, el horario que mejor se nos acomode. Algunos dirán, yo puedo en la mañana, puedo hacer el esfuerzo, perfecto.
Algunos me dirán, no, a mediodía, ¿no? Ya que estoy trabajando en mi casa, puedo hacer el esfuerzo, a mediodía buscar un espacio, justo antes del almuerzo, me meto un rato a hacer ejercicio. Genial. Algunos me dirán en la tarde, ¿no? Otros me dirán en la noche, mejor. Ok, la idea es que sea un horario en que se nos acomode mejor y que podamos hacerlo, ¿no? Porque algunos van a decir, no, yo quiero hacerlo en la mañana, en la noche, supongamos. Pero luego pasa el día, hemos tenido un día muy cansado en el trabajo y llega la noche y decimos, no, hoy estoy muy cansado, mejor mañana. Y así lo seguimos posponiendo, ¿no? Entonces es buscar un horario que se nos acomode y que nos podamos comprometer, veamos que sea factible hacerlo y nos comprometamos a hacerlo, ¿sí? Importante. Eh, Algo importante, ¿no? También a tener en cuenta es que mientras más nos movamos, menos frío tendremos, ¿no? Si estamos pues un día que no hacemos nada de ejercicio, vamos a estar pues muy friolentos. Si es un día que empieza con ejercicio, hasta incluso nos sacamos la casaca, estamos en polo, en short, ¿no? Porque tenemos más calor. Entonces hay que buscar nivelar nuestra temperatura corporal con ejercicio y estando activos en el día. Si ustedes están trabajando, ¿no? En casa, cada, no sé, 30 minutos pararnos, una vueltita en el espacio que estemos trabajando, ¿no? Cada cierto tiempo levantarnos a mover las piernas. Hay que buscar estabilizar nuestra temperatura sin necesidad de recurrir a preparaciones pues calóricas, ¿sí? Algunos tips que quiero darles hoy para el tema de ejercicio, que creo que es algo con lo que batallamos mucho en esta temporada, es uno, definir el horario. Ya les dije, tenemos que ver un horario que se acomode y que vayamos a cumplirlo, ¿sí? Segunda tip, ponernos una meta real. No, Jessy, yo no hago nada de ejercicio, pero ya, voy a hacer 7 veces por semana 1 hora de bicicleta. ¿Qué tan factible es que de no hacer nada pasemos todos los días 1 hora de ejercicio? De repente sí lo es, ¿no? O sea, puede ser que por ahí una persona llegue a hacerlo, pero la mayoría pues va a ser complicado que llegue a este objetivo partiendo de un estilo de vida sedentario. Entonces, pongamos una meta real, una meta que sea progresiva, ¿no? Si actualmente no realizan ningún tipo de actividad física, mejor es que iniciemos quizás con 2, 3 veces por semana, una media hora, 20 minutos, ¿no? Para que sea pues algo que vayamos a cumplir, ¿sí? Y que no nos genere estrés, ¿no? Porque a veces decimos ya todos los días y luego veo que solamente he hecho 2 días y me desanima esto, ¿no? Entonces, pongamos una meta real y sobre un tipo de actividad que nos guste, también importante ahí, ¿no? Que podamos disfrutar. De repente nos gusta bailar, nos gusta hacer fortalecimiento, ejercicios funcionales, quizás nos guste correr, bicicleta. Hay que buscar un tipo de actividad que nos guste y una meta real, ¿sí? Tercer tip, escribirlo, ¿no? Declararlo, es importante, ¿no? No que yo quiero hacer 3 veces por semana, no, pero yo quiero es algo pues muy, queda en la imaginación, no pasa a la acción. Hay que escribirlo, ponerlo en la agenda, si estamos en un lugar de trabajo, al lado ahí de la computadora, ¿no? Como en un post-it de repente, o contarle a alguien, pero hay que declararlo, declarar nuestra meta para poder tener esa motivación que necesitamos, ¿sí? Organizarnos, ¿no? Si ya definimos, ya, voy a hacer ejercicio tantos días a la semana, el día anterior, dejar la ropa ya lista, ¿no? Ya lista, puesta, nuestras zapatillas, si en caso vamos a ir a un lugar a hacer ejercicio, dejar el maletín ya también preparado, ¿no? Apoyarnos, porque si nos levantamos y llega ese día y decimos, ya, tengo que buscar qué cosa voy a ponerme, qué cosa voy a hacer, va a ser mucho más difícil vencer la flojera, el cansancio, el frío, ¿no? Pero si ya tenemos todo organizadito, ¿no? El día anterior, entonces va a ser mucho más factible, más probable que hagamos el ejercicio. Priorizarlo, importante, ¿no? Saber que el ejercicio, de nada sirve el tema de alimentación, sino acompañado también de ejercicio, ¿no? No solamente porque ayuda a bajar grasa, sino porque una persona que está más activa, está más feliz, está con otro chip, ¿no? Está con más bienestar, vitalidad. Entonces hay que darle a la actividad física la prioridad que necesitamos, ¿no? Que necesita y no posponerlo, ¿no? Entonces ya, yo dije que voy a hacer 3 veces por semana. Va a ser los martes, jueves y domingos. Y eso que esté inamovible, ¿no? Ya tenerlo ya proyectado. Hay que darle esa importancia, la importancia del caso que requiere. Apoyarnos con amigos, familiares, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que hagan,
Por ejemplo, si salir a correr, de repente pueden salir a correr con alguien acompañado, ¿no? Para motivarse. Si es porque van a hacer ejercicios funcionales en casa, quedar con una amiga para hacerlo en Zoom, ¿no? Al mismo tiempo. Si de repente hay clases ahora incluso en parques también, ¿no? De baile, entonces ahí hacer amigos y quedar, ya mañana nos vemos, ¿no? Es importante que tengamos ese tipo de acompañamiento, porque a veces cuando uno está con flojera, el cansancio, pero ya quedó con alguien, ya se comprometió con alguien, ya por no fallar, lo realiza, ¿no? Entonces, en esos días fríos en que el desánimo puede ganarnos, es importante utilizar todo lo que podamos para no perder la motivación, ¿sí? Eso en cuanto al tema de ejercicio, que es vital, ¿correcto? Entonces, bueno, esos han sido algunos de los tips acerca de las principales creencias o excusas, por así decirlo, que escucho en estos días fríos, ¿no? Acerca de cómo de repente no les cuesta seguir un estilo de alimentación saludable, un estilo de vida saludable, pero ya vimos que hay opciones, ¿no? Que no es que en estos días, estos meses son para tirarnos al abandono y no hacer nada. No, no, no. Hay que aprovechar estos días de invierno, ¿no? Para seguir activos, seguir comiendo sano, sobre todo ahora que ya entendemos la importancia que tiene una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces hay que darle importancia del caso, ponernos las pilas y pues decidir hacer el cambio, ¿correcto? Espero que, bueno, la información que les haya compartido el día de hoy puedan aplicarla en casa, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, sería todo de mi parte por hasta ahora. Creo que de repente Claudia tiene algunas preguntas para finalizar. Sí, claro que sí. Vamos ahora, ya, vamos a poner en hablante, en galería mejor, ya. De paso me retornas el hospedador. Ya, Bueno, genial. muchísimas gracias por las diapositivas, son bastante ilustrativas y nos ha llegado de modo visual, porque hay mucha gente que es visual y hay muchas personas que son auditivas o de ambas. Realmente va a ser bastante interesante. Es cierto, en invierno hay muchas personas que tienen mitos y creencias que se han mantenido a través del tiempo, ¿no? Tú nos acabas de decir y no necesariamente o simplemente no son ciertas, ¿no? Como por ejemplo que las verduras son frías, las frutas son frías y por tanto no debiera comer. Tú ya lo has descartado bastante. Una consulta, ¿qué nos podrías decir respecto a consumir chocolates en época de invierno? Claro, los chocolates, bueno, hay que quitar siempre la etiqueta de alimentos malos, ¿no? Los chocolates, golosinas, galletas, no es que sean alimentos malos, son alimentos que existen porque son ricos, ¿no? A todo mundo le gusta, creo, un pedazo de chocolate, es bastante agradable. El tema viene con qué frecuencia y en qué cantidad lo consumimos, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos ejercicio de forma regular, ¿no? Como hemos más o menos explicado la importancia, si comemos de forma balanceada, ¿no? Verduras, vegetales, fibra, agua y todo lo demás, no hay problema en que de repente, diariamente, podamos comer un trozo pequeño de un chocolate o quizás no en la semana, pero de repente fin de semana sí comer una porción un poquito más grande, ¿no? De algún dulce o postre que nos guste, ¿no? Pero todo viene con la frecuencia, ¿no? Va a ser diferente comerlo pues en una cantidad controlada o con una frecuencia menos continua, a que de repente todos los días, ¿no? Estemos pues abriendo 2 paquetes de galleta o comiendo pues una barra grande, ¿no? Es muy distinto. Cuando vayamos a elegir un chocolate, de hecho, sí lo que recomendamos es que podamos optar, y mientras más porcentaje de cacao tenga, ¿no? Es un chocolate de mejor calidad. Hay chocolates incluso que son sin azúcares, ¿no? Que en lugar de usar azúcar usan edulcorantes, su composición, perfecto. Pero también si queremos comer un chocolate comercial, ¿no? O sea, de los que existen, que son no tienen mucho chocolate, que son más golosina que chocolate, ¿no? Que son dulces, tampoco es que esté mal. Nuevamente, todo depende con qué frecuencia lo consumimos, esporádicamente, ¿no? Y que sea una porción controlada, ¿no? Si ya nos comemos, pues, 3 chocolates, 2 chocolates por día y estamos todo el día trabajando, sentados, es ahí donde podemos tener este aumento de peso.
Sí, después cuán importante es cuando nos mencionas que la fruta sí podemos comer y hay muchas frutas o verduras, ¿no? Hay muchas presentaciones. Nos hablaste, por ejemplo, de la manzana al horno y hay otras cosas que se pueden hacer de esa naturaleza, ¿no? O en microondas también de repente. Y también nos hablaste de verduras sancochadas, ¿no? Hay las ricas sopas que ahora en invierno es preciso. Hay Ujú, sopas muy nutritivas, hay sopas balanceadas que realmente nos proporcionan ese calorcito que estamos necesitando. ujú, Y yo creo que también esto pasa por migrar un poco a las comidas y bebidas calientes, ¿no? Has hablado del caliente, has hablado de la leche calientita o cualquier bebida, y lo que me impactó también bastante es que de todas las bebidas que uno puede tomar durante el día, por lo menos 4 deben ser agua, solamente pura agua. ¿Qué consejo podrías dar a los padres de familia que están sintonizando este programa? ujú, Bueno, en realidad el consejo es para todos, porque hay niños, ujú, jóvenes, adultos, ¿no? De todas las edades. ujú, Entonces, hay gente que necesita un poquito tomar conciencia. Yo me pongo a pensar en los padres que tienen hijos pequeños, a los cuales se les está educando en todos los principios, valores de la vida misma, y en eso también se está educando a comer saludable. Los hijos comen lo que sus padres les enseñan, lo que ven en casa, ¿no? Lo que compran en casa. Entonces es bueno educarlos desde pequeño, por ejemplo, con el tema de consumir agua, solamente un vaso de agua. ¿Qué consejos o qué alcances podrías darnos? ¿Por qué es importante consumir agua pura? sí, claro, gracias. De hecho, importante lo que mencionas, Claudia, porque los hábitos se copian, ¿no? Se contagian, y más si todos, sobre todo son niños, ¿no? Ellos suelen replicar mucho lo que ven en sus padres. Entonces, siempre a veces dicen, yo quiero que mi hijo coma bien, pero nuestros hábitos son malos. Entonces, por ahí que no se puede copiar bien. Es importante que empiecen desde los padres para que los hijos vean estos hábitos. Me han llegado con mucha frecuencia a consulta a personas adultas, ¿no? Que cuando le dices consumo de agua pura, te dicen, no, yo no tomo agua pura, no me gusta el agua, el agua sola, no puedo, tengo que tomarlo endulzado con algo, ¿no? Y esto es porque no se trabajó. Siempre es importante que cada cambio sea progresivo, ¿no? Supongamos que nos encontremos con un niño, adolescente, adulto, ¿no? Que consuma de repente de sus 8 vasos, ¿no? Y todos los tome de repente en gaseosas o bebidas endulzadas, ¿no? Entonces podemos trabajarlo progresivamente, ¿no? Primera semana, un vaso de agua pura, ¿no? Y los demás con menos dulzor. Segunda semana, subimos a 2 vasos de agua pura y menos dulzor. Lo bueno es que los hábitos se pueden trabajar, ¿no? Las personas somos, los seres humanos somos seres que nos adaptamos mucho a cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Entonces tenemos este chip de supervivencia que nos adaptamos a todas las cosas. Entonces siempre que sea progresivo va a generar adherencia. Entonces bajar progresivamente el consumo de bebidas endulzadas, bajar progresivamente el nivel de dulzor. Parece mentira, pero de verdad si alguien pasa de tomar 3 cucharaditas, luego 2 cucharaditas, luego 1 cucharadita de azúcar y luego toma 0, incluso en algunas preparaciones como infusiones, jugos, ¿no? El paladar se acostumbra muy rápido, e incluso luego ya no tolera la bebida azucarada porque le parece muy dulce. Es como que es algo bien, cuando uno ve un paciente es bastante sorprendente, ¿no? Pero es que el paladar se acostumbra así, ¿no? Y como les comentaba, lo que sugerimos es que si bien las infusiones, refrescos y lácteos son una buena opción para cubrir requerimientos de líquidos, igual nuestro cuerpo pues al menos debe requerir de esos 8 vasos, que son en promedio, la mitad consumo de agua pura, ¿no? Cuando hacen ejercicio, por ejemplo, es un buen momento para aprovechar para consumir agua pura. Cuando uno termina con sed, deshidratado, que quiere cualquier tipo de líquido, ahí podemos aprovechar, por ejemplo, para consumir el agua pura, ¿no? En ese momento. Entonces, todo es cuestión de hacerlo progresivamente. Y es muy cierto. Y ahora, en cuanto a los dulzores, efectivamente existen personas o familias que acostumbran tomar sus bebidas súper dulces. Uh Sin ir -huh, lejos, mi papá, bueno, ya que en paz descanse, pero él le gustaba tomar a su café o lo que fuese, uh -huh, bastante azúcar y era agradable a su paladar. Entonces, obviamente, en mi caso no es tan así, he bajado, pero siento que todavía debiera bajar un poco más aún. uh ¿Qué nos recomiendas en cuanto al azúcar? Digamos, azúcar blanca, azúcar rubia, -huh, edulcorantes. uh -huh. Claro, lo ideal es que sea sin azúcar, pero de esas 3 posibilidades, ¿cuál sería la más recomendada? Claro, lo importante es que tengamos un bajo consumo de azúcares, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, si en nuestro día a día solamente 2 vasos son endulzados y la persona come de forma saludable, se ejercita, entonces esas 2 bebidas podría tomarlas con azúcar sin ningún problema. El azúcar, en cuanto a los endulzantes calóricos, ¿no? Para un poquito explicarlo, son, por ejemplo, el azúcar, la miel, la panela, ¿no? Son preparaciones que utilizamos, ¿no? Insumos que endulzan pero que dan calorías. Ahora, la panela, la miel son azúcares menos refinados y al ser menos refinados tienen un poquito más de nutrientes. Pero en la cantidad en que vamos a consumirlo, que es tan pequeña, realmente no es que tengan un aporte muy significativo de nutrientes, ¿no? De hecho, de los azúcares, pues diríamos, ¿no? Miel, panela, azúcar rubia, azúcar blanca, ¿no? Que es la más refinada, ¿no? Esta tiene menos nutrientes que la miel y la panela, pero igual todas son endulzantes que dan calorías y su consumo se debe controlar. Como digo, si alguien está en un peso saludable, se ejercita, ¿no? Y toma solamente 2 vasos endulzados en el día y te dice, no, yo quiero tomar azúcar porque me gusta mi azúcar rubia, normal, va, ¿no? Pero si en caso me dicen, yo tomo 6 vasos en el día endulzados, entonces mejor sería jugar algunos con azúcares y algunos usar algún tipo de endulzante acalórico, es decir, que no tenga calorías, ¿no? Para hacer esa transición. Y en ese punto nos apoyan, por ejemplo, los edulcorantes, ¿no? Que son justo endulzantes que no tienen calorías. Están pues los más artificiales como son la Splenda, que es una de las marcas más comerciales, ¿no? Más conocidas. Es un edulcorante artificial, pero que hasta los estudios últimos es seguro, o sea, es decir, no genera pues efectos secundarios. De todas formas, siempre sugerimos que el consumo pues pueda ser controlado, ¿no? Es decir, no es que yo le echaba 3 cucharaditas de azúcar a mi café, yo ahora pues le echo 3 sobrecitos de edulcorante. No, la idea es que le echemos lo mínimo necesario para endulzar. Lo mismo pasa con la stevia. Stevia sí es natural, ¿no? Ahora hay muchas marcas de stevia en el mercado. Hay también stevia adulterada, también hay ahora, ¿no? Entonces tenemos que ver mucho que la etiqueta diga que sea stevia pura, que no tenga otros agregados, ¿no? O por último, comprar la hojita de stevia y hacer nuestra propia stevia, ¿no? Que también se puede preparar. Eh, pero la indicación general es bajemos el uso de bebidas. Ya, de repente con un café, una bebida, ¿no? Una chicha morada, café, quizás sí tengan que endulzar un poquito, pero una infusión, por ejemplo, un jugo, una leche, que ya tiene como que cierto nivel, ¿no? De dulzor el jugo y la leche, deberíamos tomarla tal cual, ¿no? Acostumbrar a nuestro paladar. Y una infusión, realmente tomarla sin azúcar, una infusión, hace que disfrutemos el verdadero sabor de la infusión, ¿no? Entonces, los invito a que puedan, ¿no? Bajar progresivamente el tema de azúcares porque el riesgo, pues, de aumento de peso, diabetes, es bastante incrementado. Sí, es cierto. Y también una consulta, por ejemplo, en el momento del desayuno, hay personas, hay familias que por integrante comen 3, 4, 5 panes, ¿no? Uh -huh, Pan uh -huh. con todo, mantequilla, mermelada, pues con lo que hay en casa, ¿no? Uh Entonces, -huh. pero mi pregunta es, 5 panes, 4 panes, es bastante. Ahora, dentro de la gama de los panes, vamos a decir, Uh -huh. tenemos pan pita, pan de molde, Uh -huh. tostadas, ¿no? La más, o pan francés, Uh los -huh. que hay normalmente. ¿Cuál de ellos recomendarías y en qué cantidad? Claro. Bueno, la cantidad de panes, ¿no? Para empezar, va a depender mucho del diagnóstico de la persona, ¿no? Por ejemplo, va a ser diferente la cantidad de panes que requiera un adolescente que esté en su rango de peso ideal, ¿no? Que esté bien, a la cantidad de panes que requiera de repente un adulto que esté con sobrepeso o obesidad, ¿no? Que tiene que pues limitar su consumo. Entonces, va a depender mucho pues del requerimiento de la persona. Eh, pero bueno, solo que son deportistas de alto rendimiento, 4 o 5 panes serían alguien que esté pues entrenando mucho, ¿no? Porque sabemos que es una cantidad bastante alta, más o menos la cantidad regular oscila entre 1 a 2 panes, ¿no? Hablando de un promedio. Ahora, de hecho, en cuanto a panes, nos conviene más preferir algún cereal, un pan que sea integral, ¿no? Porque tiene un poquito más de fibra. Y en cuanto a las opciones que se pueden consumir, de hecho hay varias buenas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, pan de molde, puede ser un pan pita, ¿no? Puede ser también un pan integral de panadería, que de hecho tiene menos fibra porque le ponen encimita nada más, ¿no? Un poco más de colorante que utilizan más que fibra, pero también está en la porción adecuada. Todo depende un poco también del poder adquisitivo de la familia y también de la costumbre que tengan. También pueden ser tostadas, ¿no? Que se puedan consumir.
Sí, cuidado quizás con panes como son yema, ciabatta, ¿no? Coliza, porque estos panes en su elaboración sí tienen un poco más de grasa, ¿no? Esa textura media suavecita, ¿no? No es gratuita porque tiene un poco más de grasa en su composición. Entonces, de repente, esos panes que son más altos en grasa, dejarlos para ocasiones más esporádicas y comer de forma regular panes que tengan un agregado de fibra, ¿no? Integrales, para tener una mejor salud, ¿no? ¿Y por qué, no, por qué normalmente uno come 4 o 5 panes nada más para agregar? Es porque come los panes, pero toma más su café con azúcar y ahí quedó. ¿Y el pan con qué es? Con mantequilla. Entonces, un pan con mantequilla definitivamente que no tiene nada de relleno, no te satisface, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que comamos un pan quizás con un huevo revuelto con verduras, o de repente una tajada de queso fresco, ¿no? Que también nos puede llenar un poquito más, o un pan con atún, quizás, o un lomito de pollo, al lado, acompañado de un poco de fruta picada, o un plátano, ¿no? O un huevo duro. Entonces, ¿por qué comemos tantos panes? Es porque no lo acompañamos de lo que debe estar acompañado, ¿no? Un pan con mermelada, no, no, o paté, entra y nos dimos cuenta, ¿no? Entonces es importante de que va acompañado justo para también aumentar el nivel de saciedad que nos puede dar ese desayuno. Bien, y en cuanto a la cantidad de alimentos, normalmente es desayuno, almuerzo y cena, pero hay medias mañanas y medias tardes, y hay Uh gente que -huh, come a cada rato, ¿no? Abre la refrigeradora ya con media uh -huh, consecutivamente, ¿no? O lo que hay en uh -huh. casa. ¿Cuál es lo saludable? ¿Cuál es lo recomendable? Realmente el número de comidas en el día va a depender mucho de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que te dicen, yo como desayuno, almuerzo y cena y estoy tranquilo, o sea, no es que me estoy muriendo de hambre, llego tranquila a cada momento, a cada comida del día, porque es su costumbre y está bien, ¿no? O sea, puede llegar tranquilo. Hay otras personas que sí te dicen, no, yo entre comidas me da hambre, tengo que comer algo adicional, ¿no? Entonces, en ellos sí se va a recomendar una merienda, ¿no? Un snack de media mañana o de media tarde. Lo ideal sería, en promedio, pues, ¿no? 3 comidas principales y puede ser una merienda media mañana, media tarde. Algunos que cenan muy temprano podrían tener algún snack nocturno, ¿no? Post cena, pero eso depende mucho del diagnóstico de la persona, ¿no? Pero digo, no está mal manejar 3 comidas, si en caso la persona está conforme con esto, como tampoco está mal manejar 5 comidas, si en caso la persona tiene hambre entre comidas, ¿no? Las dos cosas son aceptables. Lo que sí, de repente hay que trabajar son con los picoteos, ¿no? Eso que desayuno y a las 7 de la mañana, 8:30 ya estoy picoteando algo, ¿no? 10, una galletita. 12, de repente otra cosa más, ¿no? Almuerzo, luego a la hora un dulcecito, después unas papitas, ¿no? Este tema de picoteo va relacionado muchas veces cuando estamos, pues, a veces con mucho estrés en el trabajo, ¿no? En clases, cuando estamos con baja actividad física también, cuando no descansamos adecuadamente, ¿no? Entonces, importante que por eso que esté todo el tema de alimentación va muy ligado al tema de descanso, actividad física, se tienen que trabajar como un todo, ¿no? Importante eso. Claro, ¿y qué consejos o qué recomendaciones nos puedes dar respecto a sugerencias o alternativas en cuanto a los snacks? ¿Qué snacks podría ser? En cuanto a las medias mañanas, medias tardes, ¿qué se recomienda? Claro, se recomienda normalmente frutas, ¿no? Pues justo como hablaba, por ser un aporte importante de vitaminas, minerales, el tema, por ejemplo, de frutos secos, lácteos, de preferencia bajos en grasa, descremados o que no tengan azúcares, sino que tengan de repente algún tipo de endulzante, edulcorante, ¿no? También recomendamos, por ejemplo, el tema de cereales, pero integrales, ¿no? De repente, pues una tostada integral con un poquito de repente de palta que se pueda consumir, o una tostada integral quizás con un huevito revuelto, ¿no? Normalmente vamos ahí, ¿no? Con frutas, frutos secos, lácteos y cereales integrales. Es lo que normalmente recomendamos en estos momentos del día. Y en cuanto a las cantidades, porque normalmente, digamos, un plato de comida, me estoy imaginando el almuerzo, ¿no es cierto? Uh -huh, Normalmente en el plato el 50% es el guiso y el uh -huh, otro 50% suele ser el arroz. uh Y a -huh, eso se le añade papas, uh dependiendo -huh, del potaje. Pero uh esa -huh. combinación y esa cantidad y esa distribución, ¿cómo lo ves? Sí, no, definitivamente es decir, nuevamente las porciones dependen mucho del diagnóstico de la persona, pero si hablamos en promedio, lo que recomendamos es que al menos la mitad del plato sean vegetales, ¿no? En promedio, lo cual sabemos que
es algo que normalmente no se da, ¿no? Por eso hacía tanto hincapié en que en invierno no se dejen de incluir vegetales, ¿no? Ahora, si ustedes en casa no comen nada de vegetales, no empecemos por la mitad porque de repente va a ser insostenible, ¿no? Empecemos por la tercera parte y a ir aumentando progresivamente hasta llegar a la mitad del plato, ¿no? Mitad del plato vegetales, la cuarta parte del plato alguna proteína, ¿no? La carne que vayamos a consumir, el huevo, y la cuarta parte del plato la guarnición, ¿no? Entonces, un plato que tenga en su mayoría verduras. Sé que algunos dirán muy difícil, mitad del plato, pero trabajémoslo progresivamente. Claro, los vegetales, las frutas nunca debe de faltar y No. es lo que más debemos de consumir, sea verano, otoño, invierno, primavera, cualquier estación del año siempre es bienvenido. ¿Y qué consejo podrías dar a aquellas mamás que dan a sus hijos comida chatarra? Chisito, papita, lo que fuese, pero no ocasionalmente, sino de manera regular. Incluso en los colegios ya el Ministerio de Salud ha prohibió en su momento la famosa comida o chatarra, ¿no? En los kioscos de los colegios. Era más mensurado o simplemente había restricciones. Pero el niño que va al colegio lleva la lonchera que la mamá le prepara. Pero obviamente ahorita estamos en un contexto de pandemia, todos estamos en casa, niños, adultos, estudiando, trabajando desde la casa, ¿no? De manera virtual. Pero en la casa, quien finalmente compran los víveres son los padres, el papá o la mamá o la persona encargada. Entonces, ¿qué consejo dieras a aquellas mamás que piensan que por salir del apuro, salir del paso, es más fácil darle una comida chatarra al hijo que zancocharle un huevo, que prepararle una merienda, vamos a decir? ¿Qué consejo podrías dar? Definitivamente es más rápido, puedes agarrar el celular o llamar y pedir algún tipo de delivery, ¿no? Y entiendo que de repente en casa pues estamos cansados ahora, ¿no? Sobre todo quienes están a cargo del hogar, ¿no? Con esto de estar todos en casa, ¿no? Sin poder movilizarse. Pero es importante que podamos hacer de repente un extra de esfuerzo, ¿no? En el sentido de poder organizarnos de tal forma de brindar a nuestra familia, ¿no? Una alimentación adecuada, ¿no? La comida rápida puede ser mucho más práctica, pero si pensamos en todos los gastos o preocupaciones que nos puede generar a futuro, ¿no? No siempre les digo eso, pensemos a futuro, ¿no? Realmente el seguir una alimentación balanceada actualmente, ¿no? Poder priorizar el tema de comida casera, que no sean frituras, va a permitir que nuestros hijos, nuestra familia a futuro eviten muchas complicaciones de salud, ¿no? Y si tienen de repente poco tiempo en casa, apóyense, ¿no? Quien está a cargo en la refrigeración. Podemos cocinar algún día, dejar refrigerado, correctamente refrigerado, y usarlo de repente al día siguiente, ¿no? Entonces, los alimentos no pierden su aporte nutricional por tener refrigeración un día, ¿no? Entonces, por un tema de practicidad, puede ayudarnos el usar la refrigeración. Así que evitemos consumo de comida rápida, como solemos llamarlo, ¿no? Y dejémoslo quizás para ocasiones más puntuales, como de repente un cumpleaños, ¿no? Una ocasión más específica, pero no de forma continua, sí, de todas formas. Claro, y otra cosa muy importante que va a la par es también hacer ejercicios. Ahora que estamos confinados todos en casa, hay muchísimas opciones en YouTube, ¿no? Hay clases gratuitas de baile, ejercicios, en fin, cosas varias, hasta de yoga, respiración. Hay muchas cosas porque obviamente la persona necesita estar tranquila, necesita estar un poco relajada, ¿no? Estamos un poco tensos, agobiados por el COVID, las pérdidas. Realmente el contexto que vivimos no es el mejor, es mucho dolor, mucha pena, y encima el contexto ya político de las elecciones es complicado para todos. Pero bueno, siempre, digamos, hacer ejercicio, actividades físicas, primero que nos van a relajar, segundo que nos van a tener mejor estado anímico y nos vamos a sentir con ese calorcito que en frío a veces uno se pone chompa y casaca y todo lo que pueda, pero como tú bien decías, el hacer ejercicios hace que uno esté en movimiento y tenga calor y pase mejor su día, sus tardes, ¿no? Entonces, o también pues, poder hacer actividades de limpieza en la casa, eso nunca falta, siempre hay cosas que hacer, barrer, trapear, entonces en ese movimiento, en ese ejercicio, ahí uno va quemando un poco las calorías. ¿Qué nos podrías decir respecto a los ejercicios? ¿Qué tanto debiera ser diario, semanal? ¿Cuál sería el mínimo? Si actualmente tienen un estilo de vida sedentario en que no realizan actividad física, empezar con 3 veces por semana y una duración de 20 a 30 minutos es un buen inicio, ¿no? Y siempre haciendo hincapié en que sea una actividad que disfruten, ¿no?
De nada sirve iniciar algo que no disfrutemos, ¿no? Porque no va a generar adherencia. Algo que disfrutemos, 20, 30 minutos, 3 veces por semana, y ir incrementando progresivamente la duración, ¿no? Y aparte de hacer ejercicio, en el día a día, ¿no? Dentro de casa, buscar estar activos, ya sea en labores del hogar, ¿no? De repente saliendo a pasear a la mascota, ¿no? Pero la idea es que aparte del ejercicio estemos activos en el día a día, porque si no, definitivamente el aumento de peso de grasa, ¿no? Puede darse. Claro, porque hay muchas personas que comen por ansiedad, Uh -huh, por tensión, van masticando un pan o lo que tengan en casa, entonces, uh -huh, porque necesitan relajarse. Y tú bien has dicho, salir a pasear con la mascota es lo uh máximo. -huh, O sea, uh -huh, media hora, 20 minutos, uh una -huh. hora, el tiempo que cada quien maneje, salir a la calle, sentir el aire, sentir el sol cuando hay sol, cuando es temprano, salir de ese encierro de la casa, salir es airearse, es muy bueno, bastante saludable, como también escuchar música agradable, ¿no? Que nos alegre el estado de ánimo, ¿no? Entonces eso va sumando también, ¿no? Los Uh-huh. colores, los olores, los sabores, la música, ¿no? Entonces la alimentación, todo eso está relacionado. Bueno, el tiempo está avanzando. ¿Algunas palabras adicionales, algún mensaje? ¿Qué nos podrías decir? No, bueno, nada más creo que hemos podido conversar sobre todos los puntos, quizás para finalizar, ¿no? Invitarlos, como les digo, a implementar estos cambios en casa. La cuarentena, que felizmente parece que estamos ya avanzando un poquito, ¿no? Creo que al menos la vacunación nos da un poquito más de tranquilidad o esperanza, ¿no? Algunas cosas se han ido activando, pero es importante que podamos velar por nuestro bienestar, ¿no? Bienestar en todos los aspectos, ¿no? Bienestar en la parte de alimentación, bienestar en la parte de actividad física, bienestar emocional, ¿no? Encontrar este espacio, como bien ¿no? Comentabas, Claudia, de poder hacer algún tipo de actividad que podamos disfrutar, que nos ayude como que a poder despejarnos de todo, ¿no? Entonces hay que buscar ese tipo de actividad que disfrutemos para poder tener mejor calidad de vida y poder enfrentar esta pandemia de la mejor forma posible. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo. Dios mediante, y te tendremos pronto. Siempre es un placer, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre nos das tips, recomendaciones y estoy segura que las personas que nos están sintonizando en este momento o las personas que lo hagan luego, porque el programa queda grabado en Facebook, en YouTube, en la página web, es un programa, tú sabes, que es de ayuda para la comunidad, es una orientación. Uh -huh, Expertos profesionales como tú vienen y nos cuentan sus experiencias, ¿no? Sus uh -huh, conocimientos. Entonces, eso es bueno porque queremos que la vida sea mejor, que sea más llevadera, más armoniosa y con mucha salud, que es lo que más necesitamos en este momento. Mente sana, cuerpo sano, entonces es bueno alimentarse saludablemente también y así nuestro sistema inmunológico va a estar mejor, ¿no? Con buenos productos, no con productos chatarra o puras frituras, eso no es saludable. No, frutas y verduras es muy bueno. Acá quería compartirles un pensamiento, una frase célebre de Hipócrates que dice que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. Realmente es para pensar y entonces eso les dejo ese pensamiento para todos ustedes. Muchísimas gracias, Jessy, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, amigos, también por su sintonía y un agradecimiento especial a aquellas personas que hacen réplica en sus redes sociales. La idea es llegar a más personas con estos mensajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado.